Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Me presento, mi nombre es Ana Polanco y soy la directora médica de Astellas Pharma México. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este simposio en donde estaremos hablando del tratamiento de cáncer de próstata resistente a la castración y lo estaremos aterrizando en algunos casos clínicos en los que podemos ver qué es lo que más le conviene a los pacientes. Para esto tengo conmigo al doctor Alejandro Alías Melgar. Él es el egresado de Urología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y actualmente es coordinador de cirugía del Centro Médico 20 de noviembre. Coordinador de la Clínica de Tumores Genitourinarios del mismo centro médico y urólogo del Hospital Ángeles del Pedregal. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos. También me acompaña el doctor Samuel Rivera. Él es oncólogo médico, jefe del Departamento de Oncología Médica del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, cuerpo médico del Centro Médico ABC, expresidente de la Sociedad Mexicana de Oncología y exdirector del examen de Oncología Médica del Consejo Mexicano de Oncología. Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Así pues, le dejo la palabra a Alejandro, que va a empezar con una vista de lo que es actualmente el tratamiento de cáncer de próstata resistente a la castración. Muchas gracias, Alex. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues, gracias nuevamente a la invitación por el grupo de Astellas, que es un placer estar aquí. Es un gran honor estar aquí en este foro de lo que es el Colegio Mexicano de Urología. Y casualmente hace 20 años mi padre fue honrado en una ceremonia por haber entrenado a muchos de los médicos de la raza. Ya se cumplieron hace 20 años cuando era presencial, fue en Tabasco y bueno, también le comenté y bueno, pues a sus alumnos, el doctor Álvaro Alías Álvarez de la Clínica 27, les mandan un afectuoso saludo a sus exalumnos de la raza. Bueno, el día de hoy también es un honor compartir la mesa con el doctor Samuel Rivera, gran oncólogo y amigo, que creo que hemos ido indagando, hemos ido viendo muchos aspectos de cómo ha ido presentándose la evolución de lo que es el cáncer de próstata en los últimos años. Y lo que les voy a presentar es un preámbulo de lo que hemos llegado, a lo que está llegando actualmente, esas etapas avanzadas de lo que es el cáncer de próstata. Y bueno, aquí vemos cómo pues prácticamente llevamos ya 80 años de tratamientos contra esta enfermedad, contra el cáncer de próstata. Vemos toda la situación, la evolución que ha tenido lo que es el cáncer de próstata en los 70s, en los 80s, cuando empezaron los agonistas GnRH, el uso de la bicalutamida. Y en los últimos años, pues todos los nuevos medicamentos, los nuevos antiandrógenos de nuevas generaciones que se han presentado. Entonces, se dice fácil, pero ya llevamos 80 años tratando este tipo de enfermedad. Y bueno, esa es una visión clásica de lo que teníamos, de que muchas veces cuando empezábamos con tratamientos androgénicos, finalmente el paciente pues iba progresando y había pocas opciones de tratamientos hasta llegar a la etapa de quimioterapia. Y bueno, y las etapas en donde la enfermedad progresaba y el desenlace final de muerte para estos pacientes era muchas veces muy corto. ¿Qué pasa en la actualidad? Que hemos ido ganando terreno, hemos ido ganando tratamientos que normalmente no se tenían en años anteriores y vemos cómo los pacientes, sobre todo en etapas un poco tempranas, llegan a tener mucho más tiempo de retraso de la progresión de la enfermedad. Y vemos, y bueno, aquí estamos viendo que 40 meses, 20 meses, entonces muchas veces estamos llevando a lo que es el cáncer de próstata a una enfermedad quizá crónica como es la diabetes, la presión arterial. Entonces, ha sido un comportamiento interesante en cómo ha sido la evolución clínica de estos pacientes ya en etapas tardías de la enfermedad.
Y bueno, la secuencia del cáncer de próstata es un tema que se ha debatido desde que empiezan todos estos nuevos medicamentos. ¿Qué dar antes? ¿Qué sigue después si falla un medicamento? Y en la actualidad, bueno, antes de entrar a secuencia, tenemos que dar un panorama de lo que ha existido. Que tenemos quimioterapia, que son taxanos de primera generación, de segunda generación, como es docetaxel y cabazitaxel. Inmunoterapia, que lo que es la inmunoterapia con cipoleucel, pues ha entrado normalmente en Estados Unidos, más no en el resto del mundo, pero vienen nuevos tratamientos con inmunoterapia como olaparib, pembro, que la verdad es que está teniendo buenos resultados también en estas etapas clínicas. También hemos visto cómo radiofármacos como el radium 223, que es un alfa emisor, llega a tener una buena respuesta también como lisis tumoral. Bueno, y los clásicos con lo que hemos empezado, que es abiraterona y enzalutamida. Y aquí vemos cómo desde el 2004 empezaban ya los estudios clínicos con docetaxel, que es el TAX 327, en donde se comparó este estudio, el TAX 327, con el uso de mitojantrona, y fue de los primeros medicamentos que llegaron a observarse que se tenía una mejoría en la sobrevida global. Después ya en últimos años, después del 2012, 2013, empezaron nuevos estudios clínicos en donde se aprobó, por ejemplo, el TROPIC, que nos damos cuenta que el cabazitaxel, otro taxano, también llega a tener una mejoría en la sobrevida global. Inmunoterapia con el estudio IMPACT, que también tiene buenos logros, y el ALSIMCA, que es el que evalúa lo que es el radium 223, que también es de los pocos medicamentos dirigidos a hueso que llegan a presentar una mejoría en la sobrevida global, que eso finalmente oncológicamente es muy importante. Ya estudios de antiandrógenos, bueno, pues lo más clásico es que se empezaron a usar en postquimioterapia, que es el COU-AA301 y el AFIR, para abiraterona y enzalutamida. Y posteriormente también se hicieron los estudios con abiraterona en prequimioterapia y en prequimioterapia también enzalutamida, que es el estudio PREVAIL, en donde lo más interesante de esos estudios es que llega a retrasar el uso de quimioterapia de 24 y 27 meses respectivamente. Entonces es una ventaja porque finalmente los pacientes se mantenían en tratamientos antiandrogénicos antes de llegar a la quimioterapia. Y esto es un concepto que se ha visto mucho en algunos años, adicionar, hacer secuencias. Muchas veces en algunos foros, por ejemplo, con el doctor David Crawford, que está en la Universidad de Colorado, en Denver, se estaba intentando hasta ir adicionando medicamentos en lugar de ir cambiando. Se han pensado muchas cosas para tratar de mejorar o retrasar la progresión de la enfermedad. Esto que les voy a enseñar son ciertas tomas de decisiones de saber cómo podemos secuenciar un paciente. Y este es un modelo de la Southwest Oncology Group, en donde divide básicamente a quién se debe tratar por edad. Aquí la edad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que finalmente en pacientes muy añosos, son pacientes que también llegan a tener ya clases funcionales pobres, otras comorbilidades. Y lo interesante es que a pacientes mayores de 75 años los mandan un asesoramiento geriátrico. Si realmente el paciente pudiera estar en condiciones de ser sometidos a estos nuevos medicamentos, bueno, se enrola a la siguiente etapa. Pero pacientes, por ejemplo, menores de 75 años, muy sintomáticos, bueno, finalmente se decide muchas veces el tratamiento con docetaxel, o asintomáticos se va directamente a lo que sería sintomáticos leves, a lo que es abiraterona, enzalutamida, pero también dependiendo de la carga tumoral, si de repente el paciente no tiene actividad visceral, puede ir a abiraterona, enzalutamida,
O bien, si ya es una enfermedad un poquito más avanzada, aún estando asintomático o levemente sintomático, puede ir directamente a lo que es quimioterapia con docetaxel. Y este es otro modelo de un hospital de Latinoamérica en donde, bueno, el concepto son similares, en donde alta carga tumoral finalmente normalmente se van a lo que es quimioterapia. Pacientes que llegan a tener leve sintomatología pueden llegar y sin metástasis viscerales ir a enrolarse a enzalutamida o a abiraterona. Y aquí es muy interesante que se propone también el uso de terapia vintage, que es un ejemplo en lo más clásico, ketoconazol. O bien, pacientes que también llegan a responder con un tiempo de duplicación del antígeno prostático, metástasis viscerales, esos pacientes ya serían más candidatos a lo que es quimioterapia. Y aquí se observa que muchos pacientes que si llegaran a progresar a docetaxel, bueno, también con poca respuesta a docetaxel, la opción clásica sería cabazitaxel o bien lo que sería abiraterona o enzalutamida. Ese es un modelo muy interesante que es el doctor Axel Hendrik, que él está en Alemania, en donde dependiendo de la primera línea de tratamiento, se evalúa en dónde está progresando lo que es el paciente. Entonces vemos, por ejemplo, que si ya recibió abiraterona en primera línea o enzalutamida y llega a tener situación metastásica en hígado, pues ya es un paciente que va directamente a docetaxel, más que, por ejemplo, a enzalutamida o abiraterona respectivamente. Entonces, es un modelo interesante porque habla hacia dónde progresa el paciente, es lo que tenemos que elegir como segunda línea de tratamiento. Y bueno, también hay ciertas situaciones que se han visto en los últimos años de que es mejor pasar de la primera línea directamente a quimioterapia o bien pasar de hormono y seguir otro tipo de hormonoterapia. Y eso es evidencia que salió en el ASCO 2020, que es un estudio muy interesante que se hace en la universidad, en el Instituto de Cáncer de Huntsman, en Utah, por el doctor Swami, y correlacionado con un centro también oncológico en California, en donde se evaluó aquí 1,000 pacientes, eso es un estudio de la vida real, en donde la primera línea, a los pacientes se les dieron en primera línea abiraterona o enzalutamida. Y el chiste de este estudio es evaluar lo que es la segunda línea, en donde se compararon específicamente enzalutamida versus docetaxel, si habían recibido abiraterona en primera línea, o bien abiraterona más quimioterapia si habían recibido enzalutamida. Y los estudios en segunda línea es algo muy interesante. Finalmente, el brazo de lo que es quimioterapia pues se comportó muy similar. La sobrevida fueron de 9.4 meses a 9.7. Y vean, realmente aquí la evaluación dando enzalutamida o abiraterona se incrementó hasta 15.7 y 13.3 meses. Entonces, estos son evidencias también del mundo real en donde quizá dar abiraterona, enzalutamida, abiraterona, creo que está teniendo buena respuesta en ese tipo de pacientes. Ya hablando, como vieron en las primeras gráficas, pues se han adelantado muchas terapias. Empezamos todos los primeros estudios en etapas metastásicas. Y ahora se ha adelantado un poco en pacientes que presentan resistencia a la castración en M0. Y hablando de M0, finalmente, en cuanto a epidemiología, tenemos que saber que de un 10 a un 20% de los pacientes que presentan cáncer de próstata van a desarrollar lo que es resistencia a la castración. Y de estos, el 84% van a debutar también con presencia de metástasis ya en esta etapa clínica.
Y de esos que no tienen metástasis, hasta un 33% van a presentar desarrollo de metástasis en los siguientes 2 años. ¿Eso de qué habla? En este metaanálisis que se hizo en ese estadio específicamente, es que en Estados Unidos se prevé que es un 16% de pacientes que pudieran estar en esa etapa clínica de resistencia a la castración sin metástasis. Nosotros también hicimos una revisión con un grupo de Latinoamérica, sobre todo en pacientes con resistencia a la castración en M0, en M1, y de este consenso que hicimos latinoamericano, sacamos varias conclusiones. Vimos que, bueno, Latinoamérica finalmente el registro de datos es muy pobre, que finalmente solo el 21% de los países llegan a tener una buena situación estadística. Y ya hablando específicamente de pacientes no metastásicos resistentes a la castración, se estima, tomando los datos de 28 países, que quizá en nuestra zona geográfica solo exista del 2 al 8% en esta etapa clínica. Finalmente, aquí vemos el estudio clásico de enzalutamida en pacientes con resistencia a la castración, fue el PROSPER, que eso se hizo a través del doctor Hussein y el doctor Fisasi. ¿Y de qué habla? Finalmente es enrolar pacientes en esta etapa clínica con ciertas características importantes de alto riesgo. Y una de las situaciones de más alto riesgo es el tiempo de duplicación del antígeno prostático. Ese es uno de los factores en donde podemos ubicar a este tipo de pacientes y detectarlos a tiempo. ¿Y por qué ha tomado tanto revuelo lo que es el tiempo de duplicación del antígeno prostático? Pues porque finalmente ya se había evaluado esto. Ese es un estudio que se hizo por el doctor Matthew Smith del Mass General en relación al denosumab, en donde se vio que pacientes que presentaban acortamiento en el tiempo de duplicación del antígeno prostático presentaban más riesgo de presentar metástasis o muerte. Vemos cómo si se va cortando los periodos o el tiempo de duplicación del antígeno prostático, la presencia de metástasis va siendo más frecuente. Y eso se corrobora sobre todo, por ejemplo, en los principales estudios de resistencia a la castración no metastásicos, en donde pues prácticamente el promedio de los pacientes que fueron incluidos en los estudios clínicos para Spartan 4.5, Aramis de darolutamida 4.5 y Prosper enzalutamida de 3.6 meses. Eso también se vio en otro estudio del Dr. Howard, en donde también puede ser un buen predictor de metástasis, así como de muerte específica por cáncer de próstata. Y esto finalmente es un algoritmo que se utiliza en calculadoras electrónicas. Normalmente la más clásica es la del Memorial Sloan Kettering, en donde se ponen los datos y automáticamente va dando este parámetro del tiempo de duplicación del antígeno prostático. Y volviendo a lo que es el estudio PROSPER, ya publicado en el 2018, que fue la primera publicación de PROSPER. En cuanto a los resultados, bueno, se estudiaron 1,404 pacientes del 2013 al 2017 y los resultados finalmente, en cuanto a comparación y distribución de los pacientes, lo que platicábamos, el tiempo de duplicación del antígeno prostático fue muy similar en placebo versus con enzalutamida. Y muchas veces también se habla de las clases funcionales, que es algo muy importante, sobre todo en la respuesta de estos pacientes. Una de las cuestiones más importantes que se vio en el primer análisis de PROSPER es que estos pacientes llegaban a presentar hasta un 71% de reducción en enfermedad libre de metástasis, comparado con placebo, que es uno de los puntos más importantes porque pacientes llegaron a retrasarse hasta 36 meses
en pacientes que tenían el uso con enzalutamida. También estos pacientes llegaron, sobre todo enzalutamida, comparado con otros medicamentos, ha tenido una muy buena respuesta en lo que es el antígeno prostático. Y otra cosa muy importante, la situación del inicio de quimioterapia de la enzalutamida en este tipo de pacientes que también se llega a retrasar. Y aquí vemos cómo el tiempo de progresión del antígeno prostático se presenta de 37.2 a 3.9 y lo que es el tiempo de quimioterapia, que es uno de los puntos más interesantes, 39.6 comparado con 17.7. Creo que eso es un parámetro muy, muy importante, como en su momento lo confirmó también AFIR, el retraso del uso de quimioterapia. Y uno de los puntos más importantes del primer análisis de PROSPER es que no demostró resultados, sobre todo en sobrevida global, en que realmente no alcanzó ni siquiera la mediana. Este es el estudio que se presentó en ASCO 2020, en donde ya se hizo el análisis complementario, y de los estudios más importantes es que ya logró demostrar sobrevida global, lo que es enzalutamida comparada con placebo, y esto que traduce en una disminución de riesgo de muerte hasta en un 27% para pacientes que recibieron enzalutamida en esta etapa clínica. En cuestiones de efectos adversos, la verdad es que son medicamentos que hemos usado ya 5 años, 6 años. La verdad, se habla mucho de lo que es la fatiga, situaciones de problemas de convulsiones. La verdad es que en la práctica clínica del hospital no hemos tenido mayores eventos con los medicamentos, pero finalmente se están corriendo estudios ya clínicos, sobre todo de situaciones de los pacientes. Y es por eso que finalmente ya en esta etapa clínica, ya en las guías normalmente en pacientes con un tiempo de duplicación del antígeno prostático menos de 10 meses, ya está teniendo un lugar muy específico este tipo de drogas como apalutamida, darolutamida y enzalutamida. Entonces, realmente, de las cuestiones más importantes de lo que es lo que es el estudio PROSPER es, pues, los pacientes presentan mayor tiempo de presentar progresión de metástasis, que eso finalmente ha llevado a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto, lo que comentábamos, hasta un 71% de presentar progresión radiográfica. Y de lo más importante, la situación de sobrevida global, en donde los pacientes llegaron a presentar hasta 67 meses comparado con 56.3, que eso traduce como una reducción hasta en un 27% en riesgo de muerte en estos pacientes. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro también es hacer perfilamientos genéticos, ver qué pacientes son candidatos también a ciertos tratamientos. Creo que eso también va a ser una evolución natural para escoger o saber con qué medicamento le va a ir mejor a nuestros pacientes. Y bueno, como les menciono, o sea, se están adelantando muchos tratamientos. Ya hay también estudios clínicos más avanzados en pacientes hormonosensibles, y lo que estamos viendo es que se va retrasando esta situación clínica de los pacientes, y finalmente la decisión y toma de decisiones que, por ejemplo, en varios centros ya oncológicos se tienen las clínicas multidisciplinarias, escoger en conjunto oncólogo, urólogo, el demás grupo radioterapeutas, el mejor tratamiento individualizado para cada paciente. Creo que también es parte del futuro, que nosotros ya llevamos prácticamente 10 años en la clínica de génito urinario del hospital. Y pues nuevamente agradecerles el apoyo, la invitación a este foro, que es uno de los mejores foros más completos que hay a nivel nacional. Y pues muchas gracias, y dejo también en la mesa al doctor Samuel Rivera.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, Samuel, adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y a Estelas por permitirnos reunirnos en esta sesión, en un gran evento como es este Congreso del Colegio Mexicano de Urología. Y bueno, y como también lo comentaba Alex al principio, es un honor estar compartiendo esta mesa con él y pues, ya con muchas vivencias urooncológicas y pues bueno, ahora en una más de ellas. Pues bueno, vamos a revisar justo un par de casos clínicos que complementan un tanto la información que el doctor Alias ya nos compartió. Y pues bueno, son un par de casos clínicos de la vida real en donde se aplican algunos de los conceptos que él pues, ampliamente ha comentado en un tiempo bastante corto, pero con mucha profundidad. Entonces, vamos a hablar entonces sobre todo con un enfoque de los pacientes en cáncer de próstata resistente a la castración. Y pues bueno, esto diría hace más o menos 17 años que que empezamos a interactuar los oncólogos médicos de una manera más importante con los urólogos, sobre todo porque es cuando se lanza el docetaxel, que fue la primera quimioterapia con utilidad en cáncer de próstata, y de ahí ha venido una interacción muy favorable desde mi punto de vista y creo que lo compartimos urólogos y oncólogos médicos enfocados a esto y todo el equipo multidisciplinario, porque es de remarcar que el cáncer de próstata se trata de mejor manera con el equipo multidisciplinario. Esto adicionalmente a ser grandes amigos, ¿no? Como el día de hoy lo estamos manifestando. El cáncer de próstata es una enfermedad heterogénea, ya lo mencionaba el doctor Alex, y pues bueno, tenemos el escenario de la enfermedad localizada, el escenario de la enfermedad metastásica sensible a la castración, la resistente a la castración M0 y finalmente el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Son datos que quiero mostrarles, sobre todo haciendo una comparación de lo que tenemos en nuestro país en relación a lo que se publica, por ejemplo, por Globocan, que es una de las referencias más importantes en cuanto a estadística en cáncer de próstata, y vemos que, pues bueno, podríamos establecer algunas diferencias, si bien en este censo que fue establecido en el IMSS, en la institución donde yo laboro, en el 2019 a través de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, pues vemos que el cáncer de próstata en solo una institución como esta, marcando sobre todo que es a través de diferentes fuentes, nos establece más o menos una proporción de alrededor de 30,720 pacientes. En Globocan, en cuanto a incidencia, se muestra alrededor de 13,777. Y bueno, esto es nada más para poner en perspectiva el problema en el que estamos o ante el cual nos enfrentamos. Y bueno, el caso clínico que les voy a comentar en primer lugar es un caso clínico de un paciente como tal con enfermedad resistente a la castración. Es un masculino de 76 años sin antecedentes importantes. Inicia en julio de 2015 con poliuria, retención aguda de orina con una colocación de sonda de Foley en junio del 2016. Y en junio del 2017 se realiza biopsia prostática con reporte histopatológico de adenocarcinoma acinar convencional, 14 biopsias con Gleason de 4+4. El antígeno prostático en más de 1,000
miligramos sobre nanogramos sobre mililitro, y el PET-CT con actividad metastásica ganglionar, pélvica y ósea. Y bueno, ¿qué tenemos acerca de la enfermedad metastásica en cáncer de próstata? Pues hay varios factores que se han establecido y que en la actualidad siguen siendo muy importantes para determinar el pronóstico de nuestros pacientes en un primer abordaje. Incluso estos han sido factores que se han utilizado para el diseño de las escalas pronósticas o incluso de establecer pautas en los protocolos de investigación, ¿no?, más actuales. Entonces tenemos que tanto la presencia de enfermedad apendicular o enfermedad central o en el esqueleto axial es uno de los factores. El estado funcional, como en todo el cáncer, es un punto muy relevante, sobre todo porque establece qué pacientes son mejores candidatos o quienes incluso a lo mejor podrían no ser candidatos al tratamiento. El Gleason, pues, es otro de los factores que, bueno, ustedes conocen y manejan de manera muy, muy importante y que tenemos muy claro el impacto que pueda tener el Gleason y sobre todo en aquellos pacientes considerados con alto riesgo en enfermedad metastásica, por ejemplo, un paciente que tenga un Gleason igual o mayor de 8, pues tiene un pronóstico menos favorable. El antígeno prostático también, y pues bueno, esto nos establece diferentes grupos pronósticos en donde la supervivencia queda marcada justo por la presencia o no de estos factores. Alejandro ya comentó esto de manera muy, muy importante y ya nada más es un recordatorio. Decía, 2004 marca la pauta y una mayor interacción en el equipo multidisciplinario y sobre todo en la parte de el oncólogo médico como parte de este equipo multidisciplinario con la quimioterapia y de ahí pues diferentes elementos que se han ido agregando, quimioterapia de segunda línea, ya mencionaba Alejandro la importancia de la inmunoterapia, sobre todo en estos escenarios de resistencia a la castración y que ahora pues se han ido adelantando cada vez más y las diferentes opciones tanto hormonales como en salutamida con el estudio Prevail y AFIRM y la viraterona con los diferentes estudios, además de los radionúclidos y la quimioterapia en escenarios más tempranos, como en el cáncer de próstata sensible a la castración, y finalmente una serie de ensayos que han venido a marcar una evolución bastante importante con beneficio en la supervivencia global, prácticamente la mayoría de ellos, y recientemente con el uso de algunas terapias ya con un manejo de mayor precisión, como es los inhibidores de PARP. También la secuencia, ya la comentaba el doctor Alejandro, pues es algo que si bien no está establecido del todo, pues hay pautas y hay elementos que nos ayudan a definir mejor esto. Esta tabla pues la pongo con los diferentes ensayos y esto pues siempre acompañado con la terapia de privación androgénica, como ya se comentó. Entonces, continuando con el caso clínico, el paciente inicia Degarelix más bicalutamida y posteriormente es en el escenario de quimioterapia en enfermedad sensible a la castración, empieza 12 Taxel por 6 ciclos con aceptable tolerancia y solamente presenta diarrea grado 1 en ese transcurso. El antígeno prostático, recordando que inicialmente tenía más de 1000, se va hasta 2.34 y el PET-CT que se realiza en octubre del 2017 presenta respuesta metabólica parcial, solamente con un tanto de persistencia de la actividad tumoral prostática. Se le propone radioterapia al paciente, no lo acepta y solamente continúa con Degarelix. El paciente permanece asintomático hasta enero del 2018,
con un antígeno prostático de 0.95, en junio del 2018 1.20 y en noviembre de ese año 6.7. Ya se presenta un incremento importante, se realiza PET-CT con lesiones en escápula, retroperitoneo, en la próstata y pues finalmente todo mostrando progresión clínica. Los niveles de castración se encuentran al determinar la testosterona y pues bueno, nada más como un recordatorio de lo que es la enfermedad resistente a la castración, podríamos definirla de manera simple en un paciente que progresa ante una terapia hormonal y que tiene niveles de testosterona de castración menos de 50 nanogramos sobre decilitro o 1.7 nanomoles sobre litro, más una progresión bioquímica o progresión radiológica con estas consideraciones que ustedes ya conocen. ¿Qué tenemos acerca de mecanismos de resistencia a la castración? Como ustedes saben también, hay mecanismos que son dependientes del ligando o mecanismos que son independientes del ligando. Se han establecido más de 13 mecanismos conocidos de resistencia y pues también lo que ocurre es que a las nuevas terapias hormonales también estamos viendo que hay mecanismos de resistencia a estas nuevas terapias hormonales. Entonces, tenemos que hay mecanismos que están dirigidos por el receptor de andrógeno, mecanismos que tienen que ver con el receptor de andrógeno, pero no con la participación directa del tratamiento o el tratamiento hormonal. Y también mecanismos independientes del receptor de andrógeno, que eso nos habla y más adelante presentaremos un caso clínico de, por ejemplo, los pacientes con diferenciación neuroendocrina, en donde los tratamientos habituales, pues en general no tienen una participación en este momento relevante. Entonces, volviendo a este punto, vemos que nuestro paciente ya está en el escenario de enfermedad resistente a la castración y ya el doctor Alías nos mencionaba qué criterios podríamos utilizar para el empleo de alguna terapia de las que tenemos disponibles. En este sentido, pues hay que recordar que el paciente había recibido ya quimioterapia y probablemente el uso de quimioterapia no sea una buena idea ante la poca evidencia que tenemos en la actualidad al utilizarla. Si bien en algunos centros todavía por disponibilidad de los diferentes recursos se llega a emplear. Entonces, esto es un resumen de los estudios de cáncer de próstata resistente a la castración. Como mencionábamos, la mayor parte de ellos, a excepción de las terapias de soporte, con beneficio en la supervivencia global. Esto ya lo comentó Alex y pues bueno, en este sentido no vamos a mencionar más que lo que ya se había mostrado, la supervivencia libre de progresión radiológica con beneficio y también con los resultados en supervivencia global, como ya lo mencionó el doctor Alejandro. En cuanto al estudio AFIRM, recordar que el estudio PRIVEL previo al uso de quimioterapia y el estudio AFIRM posteriormente al uso de quimioterapia, si bien es una división artificial, en la actualidad ya no es como manejarlo de este modo, esto fue con fines académicos, pero bueno, que nos sirve para ubicar los diferentes escenarios en donde podríamos emplear el tratamiento. E igualmente el objetivo primario con supervivencia global, en donde se vio un beneficio con el uso de enzalutamida, que en su momento fue de los que mayor impacto tuvieron en los resultados en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Entonces, ¿qué hicimos en el caso de nuestro paciente? Empezamos enzalutamida, 160 miligramos diarios vía oral, y denosumab, 120 miligramos cada 4 semanas.
El antígeno prostático pues tuvo esta evolución, realmente una mejoría importante y paulatina. Y pues bueno, esto es lo que podemos ir logrando con nuestros pacientes. En un PET-CT con PSMA de agosto del 2020 con respuesta parcial, recordar que bueno, en este tiempo, en el tiempo de pandemia, el seguimiento de nuestros pacientes se hizo un tanto más complicado. El paciente no quería asistir al hospital y bueno, pero finalmente, afortunadamente, con una buena evolución, ya no se encontraron datos de actividad tumoral retroperitoneal, las metástasis óseas ya no se evidenciaban en este estudio y el primario prostático no tuvo cambios importantes, si bien el SV mejoró de manera bastante marcada. El paciente para enero de este año, pues asintomático y con un antígeno prostático de 0.06 nanogramos sobre mililitro y con una muy buena tolerancia al tratamiento. Realmente el paciente sigue haciendo su vida normal, es un empresario, sigue en el deporte, hace convivencia con su familia, si bien con toda esta cuestión de la pandemia un tanto restringido, pero el paciente en muy buenas condiciones. Entonces, esto nos muestra, como mencionaba Alejandro, que la calidad de vida se mantiene como un comentario adicional, lo que se pensaba al inicio del uso de estos tratamientos, en donde había cierto temor por toda la cuestión de fatiga, pues, todo lo que se comentaba en cuanto a lo neurológico con el uso de, por ejemplo, en este caso enzalutamida, pues no lo hemos visto en la práctica diaria, si bien hay que tomar algunas precauciones con nuestro paciente. Les voy a presentar el caso clínico de otro paciente. Sí, este caso clínico se me hace muy particular porque nos muestra qué tan heterogénea puede ser la enfermedad maligna prostática. Y pues bueno, este caso además ejemplifica la necesidad del manejo multidisciplinario, como lo hemos estado platicando. Él es un paciente de 69 años al momento de su diagnóstico, como antecedentes, madre con CA de colon, hermana con CA de mama, un hermano con cáncer duodenal, también algunas cuestiones metabólicas tratadas con algunos fármacos y en su historia poliacuria de 2 años de evolución, en enero de 2016 presenta incremento del antígeno prostático en una revisión y se realiza biopsia prostática, la cual es positiva para malignidad con un adenocarcinoma Gleason 4+4. Se le realiza una prostatectomía radical, se encontró Gleason 4+4, 20% de parénquima, invasión perivascular y perineural, y el paciente persiste con antígeno prostático elevado. En un PET-CT que le realiza su urólogo, encuentra actividad tumoral en el lecho prostático y en hueso, y en junio del 2016 inicia goserelina más bicalutamida, recibe radioterapia en el lecho quirúrgico y en ese momento, sin evidencia de enfermedad, deciden dejarlo en vigilancia. En junio del 2018, incremento del antígeno prostático a 10, se agrega bicalutamida en ese tiempo, y en septiembre del 2018 el paciente presenta una lesión nodular en el pene, un sitio bastante atípico para tener una metástasis, y se realiza una biopsia del nódulo del pene con reporte de un carcinoma neuroendocrino, la cromogranina A mayor a 300 y el PET con galio Dotatoc y PSMA, que en ese momento, gracias al doctor Osvaldo Hernández del INCAN, nos ayuda a realizar este par de estudios y confirma actividad pélvica. En este caso, se comentó igual con patología,
en patología nos confirmaron que el probable origen del carcinoma neuroendocrino, si bien no tenía una certeza, pero era muy probable que fuera originado en la próstata. Además, se documentan clínicamente nuevas lesiones en el pene y pues bueno, esto es lo que se encontró en el PET con actividad a nivel del cuerpo cavernoso y también con actividad en otros sitios, sobre todo a nivel ganglionar y óseo. ¿Qué tenemos acerca de los pacientes que tienen una diferenciación neuroendocrina en cáncer de próstata? En la actualidad no tenemos un manejo estándar. Se han propuesto varias opciones. Si bien la quimioterapia es una opción que se ha planteado en un escenario de este tipo, sobre todo basado en otras neoplasias. Y pues bueno, sobre todo el combinar la quimioterapia convencional con docetaxel más un platino, como que es una medida que se ha explorado con mayor frecuencia, igual como decía, basado en otros tipos de tumores, sí, como algunos carcinomas neuroendocrinos, como por ejemplo del pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de resultados? Realmente los resultados no son tan significativos. Los estudios, pues bueno, realmente son pequeños y esto un tanto por el número de pacientes que se pueden tener para este tipo de ensayos. El paciente inicia con quimioterapia en octubre del 2018 con docetaxel más carboplatino. La cromogranina A en 427 nanogramos sobre mililitro presenta anemia grado 3. Realmente fue un tanto difícil su manejo con quimioterapia. El estado funcional con cierto deterioro durante el transcurso. Y si bien los resultados mostraron enfermedad estable, pues ante la presencia de estos elementos, pues se realiza nuevamente un estudio de PET y muestra actividad a nivel del cuerpo cavernoso, la misma actividad que había mostrado. Ante la baja tolerancia a la quimioterapia se le propone penectomía al paciente, no acepta, tampoco fue candidato a radioterapia, si bien sí fue evaluado para este aspecto, y entonces inicia la Anreoti de 120 miligramos cada mes y además de Nosumab mensual. En abril del 2019, recordar que la cromogranina estaba en más de 400 y baja a 57. El ECOG pues mejora marcadamente, el paciente sube de peso, su estado funcional y su actividad se hace bastante normal, él como un académico universitario, y la actividad tumoral en el pene sin cambios. El paciente solamente presenta diarrea, se maneja con sintomáticos. En septiembre del 2019, el PET con disminución de la actividad metabólica ósea blástica y comienza con hematuria. No se documentó algún problema relacionado al cáncer, si bien tenía secuelas de radiación, y la cromogranina en 92, el antígeno prostático en punto 24, el previo había estado en punto 120, ya vemos que hay un cierto incremento. Recordar que es marzo más o menos del 2020, en octubre del 2020, nuevamente incremento del antígeno prostático a 0.770, el PET con actividad tumoral en rama isquiopúbica izquierda y con SV de 17.2, el previo había sido en 6.5. También remarcar que el paciente estuvo teniendo seguimiento tanto con PSMA como con Gado-Tatok y estos son los resultados. Inició en salutamida, 160 miligramos diarios y pues bueno, esto es lo que encontramos en el PET con actividad ósea y en los sitios ya mencionados.
Presenta también mejoría en ese momento. Si bien la cromogranina también empezó a tener elevación, se realiza un PET-CT con galio en donde se encuentra una lesión hepática de reciente aparición ante la evolución que tuvo el paciente, en donde hubo sobre todo una elevación de la cromogranina, pero una reducción muy acentuada, como veremos ahora, del antígeno prostático al iniciar la enzalutamida, pues se decide hacer un cambio a everolimus 5 miligramos diarios. El paciente presenta cefalea frontal matutina pulsátil. Decíamos que el antígeno prostático iba en reducción de manera importante y la cromogranina en incremento, así como el antígeno carcinoembrionario. Se realiza una resonancia magnética y el paciente presenta actividad leptomeningia con citología de líquido cefalorraquídeo positiva para células neoplásicas, por lo cual se inicia radioterapia al neuroeje y pues bueno, el paciente pues sigue en manejo. Ya veremos la conclusión acerca de su evolución. Lo que es importante remarcar es toda esta evolución y las dificultades que a veces pudiéramos tener en el manejo de los pacientes de la vida real, en donde las decisiones pueden ser bastante complejas. Y pues bueno, esto es lo que teníamos, buena respuesta a nivel pélvico, y aquí mostramos la parte de las imágenes con carcinomatosis leptomeningia. Esto ya lo mencionó el doctor Alías, en donde pues vemos que el manejo del cáncer de próstata ha ido evolucionando. Hay múltiples fármacos que se están evaluando, de algunos de ellos ya con dirección hacia blancos moleculares específicos. Si bien yo siempre menciono que la primer terapia blanco, aunque no hacemos determinaciones de algún biomarcador específico relacionado al receptor de andrógeno, pero justo es la terapia hormonal, ¿no? Entonces estamos evolucionando hacia un mejor uso de la inmunoterapia, si bien de manera inicial solamente Sipuleucel y después los resultados no habían sido tan buenos con las siguientes inmunoterapias. Se están definiendo mejores grupos, los radionúclidos y los inhibidores de PARP. Ya como conclusión y agradeciendo la invitación, pues mencionar que la secuencia de tratamiento no está bien definida en cáncer de próstata metastásico. Las terapias contra el receptor de andrógeno, como enzalutamida, son útiles en todos los escenarios de enfermedad metastásica y enfermedad resistente a la castración. Específicamente menciono enzalutamida, que sí podría considerarse de manera general. La terapia contra el receptor de andrógeno tiene un papel fundamental en el manejo del cáncer de próstata metastásico, tanto sensible como resistente a la castración. Algo que nos ha enseñado los estudios recientes es que ante la falla de una terapia contra el receptor de andrógeno, realmente el dar otra terapia contra el receptor de andrógeno no es una decisión que sea aceptable, sobre todo por los pobres resultados que se dan. Entonces, la elección de la primera terapia pues, resulta fundamental. Y como mencionábamos, vienen otros fármacos que son activos en el cáncer de próstata y ya con algunos biomarcadores específicos. Muchas gracias. Al contrario, Samuel, muchísimas gracias por tu presentación, por explicarnos estos casos clínicos tan complejos y que verdaderamente nos están demostrando todo lo que ustedes tienen que decidir cuando tienen al paciente enfrente. Entonces, te agradezco muchísimo la presentación. Asimismo, aprovecho para agradecer al Colegio Mexicano de Urología la oportunidad para estar aquí con ustedes y presentarles pues las actualidades en lo que es el cáncer de próstata resistente a la castración. Muchísimas gracias a todos.